este contexto económico, con estas gafas, ¿no? Con este mirar económico, ¿qué podría aportar esto que han venido ustedes viendo, ¿no? En estas charlas de ayer y de hoy, la explotación de este recurso, como las tierras raras en Canarias, ¿no? A esta estructura económica que hemos visto, esta estructura económica, esta estructura social, a esta estructura de nivel de inversión en I+D, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, primero, puede haber un impacto económico directo, ¿no? Evidentemente, ¿no? Esto es una foto que hice una vez que Jorge me llevó a uno de sus laboratorios y bueno, allí jugamos con la idea de qué pasaría, si eso se pudiera extraer, ¿no? de Canarias en esos análisis que se están haciendo, ¿no? Los grupos de investigación con un nivel de riqueza mineral, ¿no? de esos 10 kilómetros por tonelada, 10 kilos por tonelada de suelo extraído, ¿no? Pues eso supondría pues, un ingreso de $500.000 de euros, ¿no? Una tonelada de suelo que dé lugar a poder extraer ese nivel de ese compuesto, ¿no? Que se llama terbium, óxido de terbium, ¿no? Pues daría lugar a unos ingresos de $500.000 de euros, ¿no? Esto evidentemente tiene no solo genera Producto Interior Bruto, genera riqueza, sino que también genera empleo, lógicamente, ¿no? Como decíamos, esto va a generar actividad laboral, demanda de empleo, y va a generar otros encadenamientos económicos, ¿no? En el sector de transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, el Producto Interior Bruto crecería, ¿no? Crecería además no en servicios, ¿no? Sino en una actividad, digamos, diferente, ¿no? Y luego tiene un efecto fiscal, ¿no? Es decir, sobre esas actividades se fija tasas de gravámenes y la administración pública recauda parte de esos recursos en función de los tipos de gravámenes, en función de la actividad que sea. En fin, podríamos hablar si es impuesto a sociedades, eso está en la SEC, pero evidentemente hay una generación de ingresos públicos también, depende también del modelo de explotación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay un impacto económico directo, ¿no? Parece que las expectativas futuras es de aumento de la demanda y del precio del recurso, ¿no? Esto está ahora en los medios de comunicación y todos lo podemos ver, ¿no? Parece que con la pandemia esto se acelera, ¿no? Parece que la verdad que con el tema del COVID, desde el punto de vista económico, muchas cosas han venido nuevas, pero yo creo que los cambios más profundos han sido la aceleración de las cosas que ya venían pasando, ¿no? Entonces esto ha sido una especie de aceleración de los tiempos, ¿no? Y luego, evidentemente, hay un potencial, habría un potencial, lo pongo todo entre interrogaciones, como decía el conferenciante anterior, estamos dando los primeros pasos de exploración geológica, imagínense los primeros pasos de exploración económica. Es decir, esto ya, si estamos hablando de 20 años en cuanto a la exploración geológica, pues imagínense la explotación económica del recurso, ¿no? Entonces, bueno, esto podría promover, ¿no? Actividad económica en el sector primario, ¿no? La extracción minera se vincula al sector primario de la economía, ¿no? A la actividad del sector primario, pero también al sector secundario. Si la transformación de esos recursos se produce en Canarias, pues eso evidentemente generaría actividad económica en el sector secundario, ¿no? Si ese recurso luego se usa para desarrollar industrias, por ejemplo, de renovables, comunicaciones, etcétera, etcétera, que es la principal aplicación de esos recursos, pues estaremos hablando de generar un sector también industrial, ¿no? Y también podría ser actividad para el sector servicios, ¿no? De alto valor añadido, ¿no? De I+D+I, si ahí se investiga y se generan innovaciones vinculadas al uso de esos recursos, ya sean los recursos directamente extraídos o las posteriores transformaciones, pues ahí se genera también un sector servicios muy interesante que es I+D+I, ¿no? Y con un potencial de exportación de esos productos, servicios intensivos en conocimiento y con la consecuente reducción del déficit comercial que veníamos hablando antes que tiene la economía canaria, como veíamos, que que tiene solo un 74% de tasa de cobertura, ¿no? De las exportaciones sobre las importaciones. Yo insisto, pongo todo esto entre interrogaciones, ¿no? Que quede claro, porque insisto, estamos hablando, haciendo prospectiva económica a partir de los primeros pasos de una exploración de ciencia básica, ¿no? Esto, evidentemente, hay que dejarlo claro, ¿no? El potencial de tracción sobre los dos grandes ámbitos de futuro, ¿no? Es evidente que las tecnologías de la información y la comunicación y las industrias de la sostenibilidad, a cualquiera que le preguntemos, vamos a coincidir en que estos son los dos grandes ejes que van a mover la economía del futuro. Es decir, la economía del futuro o va por aquí o no va por ningún lado, es decir, o colapsamos, ¿no? O vamos por aquí
o desaparecemos. Por tanto, es evidente, ¿no?, que todo lo que sea actividades vinculadas a ese tipo de desarrollos, ¿no?, de TICs y de industrias de la sostenibilidad, estamos tocando el futuro, ¿no? Almacenamiento energético de energías renovables y empleo de calidad, evidentemente, ¿no? Hay un estudio muy interesante de analistas financieros internacionales en el que se habla del multiplicador verde, ¿no?, en el sentido de que por cada euro invertido en este tipo de actividades vinculadas a la sostenibilidad, la economía genera 3 euros en los 3 años siguientes, ¿no? Por eso, digamos, la inversión en este tipo de actividades no solo es racional desde el punto de vista ecológico y de la sostenibilidad, sino también desde el punto de vista económico, ¿no? Hay un documento muy interesante, no sé si lo conocen, la estrategia de almacenamiento energético del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que pone mucho énfasis, ¿no?, en la necesidad de apostar por nuevas tecnologías para el almacenamiento energético, ¿no? Y ahí habla, pues, de la explotación sostenible de yacimientos de los más de 70 minerales y rocas que se pueden encontrar en el país, y en particular del litio de las tierras raras, ¿no?, para, entre otras cosas, fabricar baterías para el vehículo eléctrico, la digitalización de la economía, ¿no? La digitalización de la economía. Un poco conectado con esto, ¿no?, con lo que veníamos comentando, ¿no? Y se habla también en ese documento de la especial necesidad de los sistemas insulares aislados, ¿no?, de buscar soluciones de almacenamiento más acuciantes, es algo más acuciante que, obviamente, en el territorio peninsular, ¿no? Bueno, pues ahí se habla de generar mecanismos incentivadores para el despliegue del almacenamiento de sistemas insulares aislados, I+D+I en zonas aisladas y de baja interconexión, y utilizar el almacenamiento como fuente de desarrollo tecnológico e industrial, ¿no? Es evidente que estos elementos suenan, la música suena a todo esto de lo que venimos hablando, del cambio de modelo necesario en Canarias, ¿no? En fin, el potencial geoestratégico ya se ha hablado, ¿no? Es decir, esos riesgos que veíamos antes, ¿no?, de la concentración del poder digital. Es evidente que ese riesgo, que cada vez está más en la parte superior derecha de ese gráfico del World Economic Forum, del que hablamos antes, cada vez es una variable más importante, ¿no?, en el escenario económico internacional, ¿no? Y bueno, yo diría que importa el qué, pero también importa el cómo, ¿no? Y eso yo creo que es importante, valga la redundancia, enfatizarlo, ¿no? Yo digo, huyamos de un nuevo monocultivo, es decir, no pensemos el futuro de la economía de Canarias como a ver qué monocultivo encontramos ahora, ¿no? Es decir, está claro que una economía sana, si buscamos una economía sana para nuestro futuro, creo que tiene que ser una economía diversificada, ¿no? En ese sentido, no busquemos una nueva cochinilla, un nuevo tomate, un nuevo plátano, un nuevo turismo, ¿no? Es decir, tenemos que buscar estabilizadores económicos que nos permitan crecer de manera orgánica y sana, ¿no? Y para eso creo que es importante la diversificación, insisto, de la economía. Pero no perdamos de vista que el turismo va a seguir siendo nuestra principal industria. Yo creo que eso va a ser así, ¿no? Es decir, una cosa es diversificar, pero el turismo va a seguir siendo la principal industria en el sentido económico de Canarias, ¿no? ¿Esto es incompatible? Pues no necesariamente, ¿no? Es decir, quizás todo lo contrario. Canarias puede ser un laboratorio de sostenibilidad, turismo científico. Lo que hablamos de la segmentación de los mercados, de la hipersegmentación de los mercados. Cada vez hay más segmentos. El turista no es una persona homogénea, sino que son grupos, segmentos de turistas que buscan cosas distintas, cosas diferentes, ¿no? Y hay enoturismo, turistas que valoran la visita a bodegas, ¿no?, para experimentar pues bueno, el gusto por el vino, etcétera. Hay turismo rural, hay turismo científico, en fin, hay incluso turismo de vacunas, ¿no?, como ya muchos sabemos. En fin, hay que buscar nichos, ¿no? Nichos, y esa es la clave, ¿no? No busquemos grandes soluciones homogéneas, ¿no? Los tiempos, ni los actuales ni los futuros, van por ahí. Hay que buscar, creo, generación de encadenamientos hacia industrias transformadoras de baja intensidad e intensivas en conocimiento. Es decir, en cualquier caso, creo que el modelo no sería nosotros generamos industria extractiva y ahí se acaba el valor añadido. O sea, si vamos a ese modelo, creo que sería un error. Es decir, tendremos que buscar formas en las que eso añada valor al conjunto de la economía y que haya encadenamientos
hacia industrias con potencial y con valor añadido, a la I+D, por ejemplo, ¿no? Creación de tejido productivo propio y además con tamaño, con músculo, que cubra ese déficit que veíamos antes de la nano empresa. Creo que es una buena base que las universidades públicas estén al comienzo de la cadena, ¿no? Como en el primer vagón de este posible desarrollo. Y también es clave, es decir, nuestro capital natural, nuestros recursos naturales es nuestro principal activo, ¿no? Como decía Pepe Mangas en la conferencia anterior, la evaluación de los riesgos medioambientales de la posible explotación de estos recursos es imprescindible, obviamente, indispensable, ¿no? Y también yo decía aquí, Pepe, me alegro de coincidir con Pepe Mangas, importa el qué, pero también el cuándo, ¿no? Es decir, en cualquier caso estamos al comienzo del proceso, ¿no? Fase de ciencia básica. Él decía que estamos hablando de varias décadas. Yo decía, en fin, años o décadas, ¿no? Me alegra coincidir con él. Es decir, no pensemos que esto va a ser mañana ni va a ser pasado, ¿no? En economía hablamos de lo que se llama el valle de la muerte, ¿no? Es decir, de la ciencia básica hasta que el producto sale al mercado, la demanda se multiplica y llega la rentabilidad, hemos de pasar lo que se llama el valle de la muerte, ¿no? La difícil etapa inicial y al principio de todo eso está la ciencia, ¿no? Y ahora mismo estamos en esa fase, en la fase de la ciencia, ¿no? Entonces, esto tiene que evolucionar, ¿no? Y luego, y con esto termino, importa el qué, importa el cómo, importa el cuándo, pero yo diría que importa sobre todo el para qué. Yo creo que si para algo debe servir, ¿no? Esta jornada, la reflexión que se está llevando a cabo, ¿no? Promovida por grupos de investigación como el que lidera Jorge, ¿no? Respecto a este posible recurso, ¿no? de las tierras raras, es para que nos dé la oportunidad de pensar en clave de qué futuro queremos para nuestra economía, para nuestra sociedad, para nuestra tierra, ¿no? Es decir, qué futuro queremos para las próximas generaciones, ¿no? Con esta posibilidad o con otras posibilidades, pero es una buena disculpa para pensar. Si pensamos, si nos sirve para pensar, creo que ese para qué, ¿no? Merecerá la pena, ¿no? Y en clave de reorientar nuestros patrones culturales, ¿no? Nuestros niveles de confianza, es decir, este discurso, ¿no? De estamos alejados, no tenemos oportunidades, tienen que ayudarnos, que efectivamente tienen que ayudarnos, pero nosotros también tenemos oportunidades y podemos aprovecharlas, ¿no? Entonces, esa idea creo que es también importante ponerla sobre la mesa, ¿no? La mejor forma de contribuir al cambio es no resignarse. Gracias.